Muy bien, en el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Hoy hemos querido invitar a Cristina Plazas. Ella es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una entidad que ya había encendido las alarmas en el pasado sobre esta situación que denuncia hoy la Defensoría del Pueblo y que genera mucha indignación en Colombia porque son niños los que están sufriendo como consecuencia de estas deplorables condiciones en las cuales están recibiendo alimentos. Bienvenida al programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson, a todos los televidentes, una muy buena noche y qué bueno estar acá hablando de este tema tan importante, porque lo que nos presentan estos informes son delitos atroces y tenemos que empezar a ver esta problemática como tal y luchar para que todos nuestros niños se les garanticen los derechos. Doctora Cristina Plazas, por esa razón la he invitado, porque usted conoce, como pocas personas acá en Colombia, esa situación, porque ha estado en terreno, ha estado en estos lugares investigando lo que está sucediendo. Frente a lo que denuncia en este momento la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿qué información tiene? Exactamente, ¿qué es lo que está sucediendo en estos colegios? Bueno, nosotros tenemos que dividir tanto la educación de los niños de 0 a 5 años, que es primera infancia y es lo que opera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y los niños de 5 a 18 años aproximadamente, es decir, hasta 11 grado, porque esto lo opera el Ministerio de Educación. Ajá. ¿Con quién? Con las gobernaciones o con las alcaldías. ¿Nosotros qué hemos hecho en primera infancia? En primera infancia lo que hicimos fue mirar cómo estábamos prestando el servicio. Para nosotros lo fundamental no es ampliar coberturas, sino la calidad, calidad, calidad. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Creamos un grupo de supervisión, un grupo con personas especialistas, con un grupo interdisciplinario que va a los diferentes operadores y hace los informes que necesitamos para ver si se está cumpliendo o si no se está cumpliendo el servicio. Pero además de eso, que ese es el garrote, estamos con un gran programa de fortalecimiento, que además lo fuimos a exponer al BID, y el doctor Moreno ya nos ofreció unos recursos muy importantes por la importancia que le vio a este programa, y lo que hacemos es que vamos a los operadores y hacemos un diagnóstico de cómo están prestando el servicio. ¿Y qué hacemos? Nosotros lo que aseguramos es que ese servicio al final del término del proyecto y del plan de mejoramiento sea calidad del 100%. ¿Con quién estamos prestando este servicio? Con las fundaciones más importantes y de mejor calidad. Por ejemplo, la Fundación Carulla, Jefferson, que usted sabe que es absolutamente maravillosa y que nos opera muchos de los centros de desarrollo infantil en el país. La Fundación Génesis, Plan Internacional, Aldeas, Colsubsidio, Corporación Día de la Niñez. Ellas son las encargadas de fortalecer los operadores del instituto para que cada vez prestemos un mejor servicio. Doctora Cristina, hubo una declaración que usted entregó en las últimas horas que de alguna manera generó también mucho impacto en Colombia, porque usted llamó la atención sobre esas mafias que operan al interior de estos sistemas que proveen los alimentos para los niños, y son mafias que según usted son muchísimo más difíciles de combatir que las mismas mafias del narcotráfico. Sí, Jefferson, como le cuento, el programa de alimentación escolar es operado por el Ministerio de Educación, y nosotros en el instituto, como defensores de los niños, cada vez que interponen una denuncia sobre el tema, inmediatamente nos comunicamos con la señora ministra y también interponemos con el ministerio las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Y cuando vemos la prestación del servicio, no solamente en temas de alimentación, sino en todos los servicios hacia los niños y niñas, lastimosamente esto se está convirtiendo en un negocio. No estamos mirando cómo le garantizamos los derechos a los niños, sino que muchos operadores, que son los que prestan el servicio, se quieren enriquecer y cometen toda clase de fraudes. Le voy a decir, por ejemplo, cuáles son los fraudes que cometen. Primero, dicen que atienden 200 niños y realmente atienden 50 niños. En comida, nosotros tenemos que dar, por ejemplo, en los programas de 0 a 5 años de primera infancia, el 70% del valor calórico. Lo mismo en los colegios
ya cuando estamos hablando del plan de alimentación escolar, también tienen que dar un valor calórico que está establecido en los lineamientos. Y estos operadores no cumplen con esos lineamientos y, como lo vemos en los informes, dan menos comida y, lo peor, comida podrida. Doctora Cristina Plazas, ¿qué tan difícil es luchar contra estas mafias de corrupción? Porque prácticamente existe una función del ICBF, por ejemplo, que prácticamente es garantizarle esos derechos a la niñez, pero al mismo tiempo terminan ustedes prácticamente convertidos en policías, buscando quién comete actos corruptos y quién no, cuando pensaría uno que eso no es lo que tiene que hacer el ICBF. Claro, y es muy triste. Yo creo que lo bueno de estos informes es que estamos por fin poniendo en la agenda pública esta problemática, entendiendo que este delito es peor que el terrorismo. ¿Y por qué digo eso, Jefferson? Porque usted puede creer que hay personas que le ponen materia fecal a los alimentos que le estamos entregando a los niños y niñas. Eso es peor que una tortura. Entonces, por eso creo que ya que estamos clasificando este delito como un delito atroz, ahora sí podemos tener una gran fuerza uniéndonos, ¿quién? La Fiscalía General de la Nación, con quien ya estamos trabajando de la mano, la Contraloría. Tema le iba a preguntar, doctora Cristina, ese apoyo interinstitucional, ¿cómo está funcionando? La Defensoría, en este informe, también llamaba la atención de la importancia que tienen los entes de control y su acción para impedir que se sigan cometiendo ese tipo de actos, que tienen su raíz precisamente, según la Defensoría, en este tipo quizás de actos de corrupción. Nosotros estamos trabajando de la mano con la Fiscalía. Nosotros desde diciembre del año pasado estamos denunciando las situaciones que se presentan en los colegios y obviamente también en los centros de desarrollo infantil. ¿Y qué estamos haciendo? Con nuestros equipos de supervisión tenemos ya los informes que somos los que estamos presentando a la Fiscalía, y la Fiscalía está trabajando con base a esos informes en muchos de los procesos que ya están abiertos. Pero por el otro lado también está la Procuraduría, Jefferson. Yo sí creo que tenemos que unir esfuerzos y, como lo dije ayer, esta mafia es peor que una banda de narcotraficantes, porque ¿quién actúa en toda esta mafia? Mire, actúan funcionarios de las diferentes entidades a nivel nacional, a nivel departamental y municipal. Hay presiones políticas. Pero entonces, cuando se juntan todos estos actores, es muy difícil poder una sola persona atacarlos y combatir esta corrupción tan grande. Y por eso es que necesitamos, obviamente, de la ayuda de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la Contraloría, y obviamente con estos informes que ha hecho juiciosamente la Defensoría, pues podemos cada vez mejorar. Doctora Cristina Plazas, cuando usted hace estas visitas a estos lugares, ¿con qué se ha encontrado? Por ejemplo, la Defensoría hizo esta supervisión y se encontró con lo que hemos presentado en este informe, que según usted claramente lo ha explicado, hace parte de este programa que pertenece al Ministerio de Educación. Pero en el caso del ICBF, cuando usted hace esas visitas, por ejemplo, para corroborar en La Guajira qué es lo que está sucediendo, ¿con qué se encuentra usted? Mire, primero estamos muy contentos que en el informe de la Defensoría, los centros de desarrollo infantil del ICBF, las observaciones que se hicieron fue más de cómo guardar los alimentos, de cómo manipularlos, que esto es muy importante porque quiere decir que nuestro programa de supervisión y de fortalecimiento está funcionando. Obviamente nos falta mucho y en materia de niñez nunca es suficiente, pero cuando nosotros empezamos a detectar lo que estaba pasando, y por eso implementamos todo este programa y proyecto que le estoy contando, nosotros fuimos operador por operador, y puede creer, Jefferson, que nos encontrábamos que los operadores ya tenían el tamizaje del niño. ¿Qué quiere decir tamizaje? Ya tenían el peso, eso fue en mayo, ya tenían el peso de los niños de agosto. Es decir, todo era un fraude, y esto fue las denuncias que presentamos ante la Fiscalía General de la Nación, y como lo ha dicho también el señor vicefiscal, que hemos estado trabajando muy de la mano, muy pronto se van a dar unas acciones y se van a dar unos resultados de estas investigaciones. Yo sí creo que acá se tienen que dar unas condenas ejemplarizantes, porque, como le digo, esto es un delito atroz y quien roba los recursos de los niños claramente es un criminal.
Pues voy a ir con Ilva Miriam Hoyos, doctora Cristina Plazas, quien también ella nos está acompañando el día de hoy. Ella es la procuradora delegada para la familia y la niñez. Ha estado también adelantando una serie de investigaciones precisamente para establecer qué es lo que está sucediendo en estos centros de atención y, por supuesto, qué tan generalizada es esta situación que ha mostrado la Defensoría, en la cual niños, prácticamente como usted lo ha dicho, reciben alimentos con partículas de materia fecal, que es algo completamente aberrante. Es inhumano. Es completamente inhumano. Señora Ilva Miriam Hoyos, procuradora delegada para la familia y la niñez, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches a todos los oyentes y estoy dispuesta a dialogar con ustedes sobre este tema inquietante para los niños de este país y en los que la Procuraduría también ha expresado su preocupación de tiempo atrás. Definitivamente es inquietante este tema y por eso la hemos buscado. Procuradora, la Defensoría del Pueblo pidió a los organismos de control, entre ellos a la Procuraduría, a la Fiscalía, que investiguen la precaria situación que sufren los niños que son alimentados en estos comedores. ¿Qué ha hecho la Procuraduría hasta ahora en esta dirección? Mire, podríamos manifestar lo siguiente: con independencia del informe de la Defensoría del Pueblo que nosotros hemos recibido en el curso de esta semana, la Procuraduría ha adelantado acciones de carácter preventivo y de carácter disciplinario. En relación con el tema disciplinario y teniendo en cuenta que hay una reserva, puedo manifestarle que hay más de 18 investigaciones que se han adelantado por parte de este órgano de control en relación con el tema de la alimentación de los niños. Algunas de esas investigaciones esperamos que los resultados salgan en el curso del próximo mes, que implican a gobernadores, a alcaldes y a otros funcionarios públicos. Tendremos en cuenta el informe de la Defensoría para adelantar las investigaciones disciplinarias que se desprenden de ese informe, pero sí tenemos que resaltar que con anterioridad la Procuraduría ya había actuado y estamos a la espera de que, teniendo en cuenta el derecho al debido proceso y los trámites que tienen que adelantarse, se produzcan los fallos correspondientes. Procuradora, estos gobernadores y alcaldes de los que usted habla, que están siendo investigados por estos hechos, ¿ellos ya fueron notificados? Sí, ya fueron notificados y ya está el proceso de investigación, respecto a los cuales procesos no me puedo pronunciar por razones de reserva, pero se les informará a los medios de comunicación, a la opinión pública, una vez salgan esas decisiones en relación con el tema de los contratos de alimentos. Acá en los estudios estamos con Cristina Plazas, ella es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y ella ha asegurado que la mafia de los alimentos de los niños es más difícil combatirla que la mafia del narcotráfico. ¿Usted qué opina de estas afirmaciones que ha hecho ella aquí en el programa de La Noche y que ha venido haciendo en los últimos días? Mire, yo comparto esa apreciación de la señora directora, que hay una mafia, desafortunadamente, en todo el país, cohonestada por políticos que de una u otra forma tienen una cierta protección en la medida en que están cumpliendo unos contratos, pero de una manera indebida. Pero también tengo que manifestar que el Estado no ha ejercido los mecanismos de vigilancia para que esta situación se presente. Desde diciembre del año 2013, incluso un poco antes, cuando se estaba presentando ese problema del tránsito, los señores gobernadores expresaron su preocupación por la desfinanciación del programa de alimentación escolar, por las responsabilidades que el plan de desarrollo les había otorgado, y en igual forma le solicitaron a la Procuraduría el acompañamiento. Nosotros lo hicimos en su momento, el señor Procurador General de la Nación y la Contralora General de la República le dirigieron una comunicación al señor Presidente de la República en agosto del 2014, manifestándole la preocupación de estos organismos de control en relación con el programa de alimentación escolar.
Hoy la situación que denuncia los medios de comunicación en alguna medida ya había sido advertida por la Procuraduría General de la Nación al presidente de la República, y en su momento yo participé en una reunión en la que asistieron los señores gobernadores con la ministra de Educación, con la viceministra de Hacienda, para tratar de buscar salidas, por un lado, a la financiación, pero también a la vigilancia, al control y al seguimiento que el Estado debe adelantar en relación con el programa de alimentación escolar. Procuradora, finalmente, ¿pueden estar tranquilos hoy los niños de que quizás esta situación va a cambiar? Porque usted habla que ha habido muchas advertencias, pero en últimas la situación sigue siendo la misma y lo que menos queremos es que se siga repitiendo. Mire, pueden estar tranquilos los niños que la Procuraduría General de la Nación ha adoptado no solamente las medidas disciplinarias, sino preventivas y de control de gestión. Nosotros hemos adelantado varias actuaciones preventivas. Hemos realizado una encuesta a las 94 entidades territoriales certificadas para conocer cuál es el desarrollo que se ha hecho en relación con el tema del PAE. Estamos preparando el informe de la Procuraduría con independencia del tema de las investigaciones disciplinarias. Los niños de este país pueden estar seguros que el Ministerio Público tiene en cuenta siempre la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños, y seguiremos actuando para tratar de que las entidades territoriales responsables del mal manejo de la alimentación escolar cumplan con las sanciones correspondientes, no solo de carácter disciplinario, porque también aquí hay un tema de carácter penal, y se harán las remisiones fiscales una vez se adopten las medidas disciplinarias. En Bogotá, Colombia, Ilva Miriam Hoyos, yo le agradezco, señora Procuradora Delegada para la Familia y la Niñez, que nos haya acompañado y por supuesto nos haya entregado ese reporte de lo que está haciendo la Procuraduría para lo que tiene que ver con este caso. No, a ustedes muchas gracias, y esperemos seguir trabajando por la defensa y la prevalencia de los derechos de los niños en este país. Doctora Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ya escuchábamos a la procuradora. Ella hace mucho énfasis también en un tema que veníamos hablando con usted y tiene que ver con esa responsabilidad, no solamente que en estos actos de corrupción existe a nivel nacional, sino a nivel regional, por ejemplo, lo que tiene que ver con los municipios y los departamentos. ¿Qué está sucediendo en esas esferas? ¿La corrupción está atacando o reside quizás en esos niveles del Estado? Como le digo, esto es una mafia impresionante, esto es una mafia que es peor que la mafia del narcotráfico, porque son muchos los actores que participan. Y como lo dije desde el principio, acá hay funcionarios de nivel nacional, funcionarios de nivel departamental, autoridades locales departamentales, autoridades locales municipales y funcionarios. Pero aparte de todo esto, están las presiones políticas que existen en las regiones. Y por eso es que yo sí creo, y la propuesta que uno tiene que plantear en el día de hoy es que necesitamos esa fuerza especial para atacar este problema. Así como, claro, así como teníamos una fuerza especial para atacar el narcotráfico, pues ataquemos a aquellas personas que están cometiendo el delito atroz de no entregarle los alimentos a los niños, o de entregarle alimentos podridos, o peor aún, de entregarle a un niño y una niña un alimento con materia fecal. Por tanto, yo sí creo que nos tenemos que unir mucho más la Fiscalía, la Policía, la Procuraduría, la Contraloría y las entidades tanto nacionales como departamentales, y entre todos hacer una gran fuerza y empezar a investigar para poder lograr llegar hasta el fondo. No solamente castigar al contratista, al que está de fachada, porque muchas veces vemos que esos mismos operadores, esas mismas fundaciones son fachadas y son testaferros de grandes contratistas. Yo no sé si hace poco usted vio en la revista Semana
semana una investigación juiciosa que hicieron de una contratista que tenía muchos operadores en un departamento. Entonces yo sí creo que tenemos que tener una investigación mucho más juiciosa por parte de la Fiscalía y de la Policía para poder llegar al fondo, para saber quiénes son los responsables y no solamente atacar y llegar al testaferro de esas fundaciones. En lo que tiene que ver con su trabajo, doctora Cristina, ¿ha logrado usted desmontar en parte alguna red de corrupción al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Y se lo pregunto porque usted lleva aproximadamente 9 meses, 11 meses en el cargo. Nosotros actuamos bajo la premisa que los recursos de los niños y niñas son sagrados y esa es nuestra sombrilla para todas nuestras actuaciones. Lo primero que hicimos fue empezar unos nuevos concursos para las direcciones regionales. El ICBF tiene 33 regionales en todo el país. ¿Y cómo hicimos esto? Lo primero fue que subimos los puntajes con que las personas pasaban para ganar el concurso. Pasamos de 40 a 70 puntos, que es el más alto en el Estado con la Procuraduría. Pero además hicimos un convenio con la Universidad Nacional para que exista un trámite real de meritocracia y no un concurso amañado que muchas veces lo vemos lastimosamente en el Estado. Entonces sí hemos tratado como de empezar a cambiar estructuralmente las cosas en donde se estaba fallando para poder prestar un mejor servicio y poder garantizarle los derechos a los niños y niñas. Pero yo creo que lo más importante es el trabajo que estamos haciendo de la mano de la Fiscalía. En diciembre hicimos una gran rueda de prensa con el señor vicefiscal. Nosotros presentamos una denuncia de un director regional, el director regional de Nariño. Entregamos todas las pruebas a la Fiscalía, Jefferson. Pero mejor dicho, nosotros fuimos casi como investigadores privados. Una labor que no les corresponde. Que no nos corresponde, pero que sí creemos que tenemos que combatir. Es que eso es lo difícil, ¿no, doctora Cristina Plazas? Porque claro, hay muchas actividades, muchas acciones que deberían estar ustedes ejecutando y terminan centralizando sus esfuerzos precisamente impidiendo actos de corrupción y no precisamente, con esto no estoy diciendo que no sea importante, sino más bien procurando que esas políticas para los niños estuvieran siendo ejecutadas de manera eficaz, no como policías. Pero lastimosamente, si no combatimos la corrupción, no vamos a prestar un buen servicio. Y después de toda esta denuncia, pudimos darle la buena noticia al país. Inmediatamente cogimos presos porque fue un trabajo conjunto entre la Fiscalía y el ICBF y hoy en día el señor ya está cumpliendo su pena con su compañera sentimental y un extorsionista. Y yo creo que acá es fundamental decir que el presidente Santos, cuando me nombró directora, me dijo, mire Cristina, lo primero que tiene que hacer es limpiar el instituto. Usted tiene que garantizar la calidad y por eso su misión principal tiene que ser que exista calidad en cada uno de los servicios que usted presta. Y por eso fue que mejoramos nuestro sistema de supervisión y, como le digo, nuestro gran proyecto es el de fortalecimiento de operadores. Doctora Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, voy a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos analizando ese informe de la Defensoría del Pueblo y haciendo ese diagnóstico, esa fotografía que hoy les queremos mostrar sobre la situación que enfrentan miles de niños que reciben alimentos en centros escolares, alimentos que dependen la mayoría de ellos del gobierno nacional, otros del gobierno departamental y que según este informe de la Defensoría del Pueblo presentan unas condiciones deplorables. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.